Hoy os vengo a contar un cuento terapéutico, un cuento que ilustra muy bien las dificultades que tenemos para soltar, incluso para soltar aquello que nos hizo enfermar, y que es una de las razones por las que muchas veces no conseguimos mejorar, a pesar de ir a terapeutas o de hacer muchísimos recorridos por diferentes consultas y diferentes medicinas. Había una vez un hombre que estaba escalando una montaña. Estaba haciendo una escalada muy complicada. Además, en ese lugar se había producido una intensa nevada. Él había estado en un refugio esa noche y a la mañana siguiente la nieve había cubierto toda la montaña. No había querido volverse atrás. Con su propio esfuerzo y su coraje siguió escalando, hasta que en un momento determinado, quizá por un mal cálculo, quizá porque la situación era verdaderamente difícil, puso el pico de la escala para sostener su cuerda y se soltó el enganche. El alpinista se desmoronó. Empezó a caer golpeándose salvajemente contra las piedras en medio de una cascada de nieve. Pasó por su vida a medida que iba cayendo y cuando cerró los ojos, esperando lo peor, sintió que una soga le pegaba en la cara. Sin pensar, se agarró de esa soga, instintivamente. La soga se había quedado agarrada de alguno de los anclajes. Así que se detuvo la caída. Miró hacia arriba, pero todo era la ventisca y la nieve cayendo sobre él. Cada segundo parecía un siglo. El alpinista no podía ver nada. Sabía que se había salvado in extremis, pero la nieve caía intensamente, hacía muchísimo frío y de repente sintió una alegría enorme por no haber muerto estrellado al fondo de la montaña. Miró a su alrededor, gritó 2 o 3 veces. Su posibilidad de salvarse era muy remota. Era muy improbable que nadie subiera a buscarlo. Pensó que si no hacía algo pronto, ese sería el fin de su vida. ¿Pero qué hacer? Pensó en escalar la cuerda, pero se dio cuenta que eso era imposible, estaba helado. Y de repente escuchó una voz en su interior que le decía: suéltate, suéltate. Quizá era la voz de Dios, quizá era su sabiduría interna, quizá era una alucinación o un espíritu maligno, quizá era el cansancio. La voz insistía: suéltate. Pensó que soltarse significaba morirse en ese momento, caer al vacío. Y era una forma de parar el martirio, porque si no iba a morir lentamente agarrado a la cuerda. Se aferró más fuerte todavía, con mucho más miedo. Como respuesta a la voz, se aferró a la cuerda. La voz insistía: no sufras más, suéltate. Es inútil este dolor. Pero él se impuso a aferrarse más fuerte aún, conscientemente de que nada le iba a hacer soltarse de la cuerda y abandonar su vida y suicidarse. La cuerda le había salvado la vida. La lucha siguió durante horas. El alpinista se mantuvo aferrado a la que pensaba que era su única posibilidad. Y cuenta esta leyenda que a la mañana siguiente llegó una patrulla de búsqueda y encontró al escalador casi muerto. Le quedaba un hilito de vida. Algunos minutos más y hubiera muerto. Y cuando llegó la patrulla y cortó la cuerda, el alpinista cayó y estaba solo a 1 metro del suelo. Había muerto congelado, paradójicamente aferrado a la soga, pero a 1 metro del suelo. Esto que os cuento pasa muchísimo en el día a día, nos pasa a todos. Y es que no queremos soltar, nos aferramos a aquello conocido, aquello que creemos que nos ha salvado la vida o que en un momento determinado incluso nos la pudo salvar, pero ahora ya no es útil. Y a veces la solución está exactamente a 1 metro de nosotros, delante nuestro. Pero para llegar a ella tenemos que soltar esa soga que pudo ser salvadora, pero que ahora no lo es. ¿Os sentís identificados con esto como pacientes?